Nuestro conteo de todas las galaxias en el universo es tan bueno como el instrumento con el que miramos. Cualquier cantidad de galaxias que mencionemos es solo un límite inferior. ¿Por qué es así? ¿Porque los telescopios tienen una sensibilidad limitada? Este límite no solo afecta cuán débil puede ser un punto para seguir visible, sino también qué tan bien se ve. Distinguir estructuras extensas y de bajo brillo superficial de la oscuridad del universo y de la radiación cósmica de fondo. Incluso el mejor telescopio ya no puede resolver objetos infinitamente pequeños o débiles. ¿No sorprende que las estimaciones de galaxias hayan aumentado repetidamente en décadas recientes? Cada vez que una nueva generación de telescopios, detectores o técnicas de análisis permitía vislumbrar regiones antes invisibles. Ese es justo el punto de esta carrera tecnológica. Hubble hizo visible por primera vez lo absurdamente denso que se vuelve el cielo vacío. Webb redujo el límite de detección y amplió el rango de longitudes de onda en que podemos medir. Y aún así, la lógica sigue siendo la misma. Cada nuevo campo profundo convierte el vacío aparente en estadística y la estadística en un límite inferior mayor para la cantidad de islas estelares. Pero no pongamos la carreta delante de los bueyes y mejor viajemos un poco al pasado primero. Antes del lanzamiento del telescopio Hubble en los 1900, nuestra visión del universo lejano era limitada. Los telescopios terrestres no veían tan profundo por la turbulencia atmosférica, el brillo del cielo y el bajo rendimiento de los detectores de esa época. Aunque las exposiciones eran largas, el parpadeo y la luz de la atmósfera borraban las estructuras finas. La luz zodiacal difusa, a su vez, establecía un límite estricto para los objetos extremadamente débiles. Se conocían miles de galaxias por los catálogos celestes, aunque muchas se detectaron sobre todo en nuestro entorno cósmico cercano. Los sistemas grandes y brillantes no desaparecían fácilmente en el ruido de fondo. Las galaxias muy lejanas, especialmente aquellas de los primeros años del universo, permanecían ocultas en los datos, no porque no existieran, sino porque su longitud de onda era incorrecta o su luz demasiado débil. Por eso, las primeras estimaciones eran reservadas incluso a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX se pensaba que había millones de galaxias, luego se estimaron 100.000 millones, cifra parecida al número de estrellas por galaxia. Estas cifras se basaban necesariamente en extrapolaciones a partir de muestras incompletas y sesgadas por el brillo, es decir, en suposiciones sobre cuántos sistemas invisibles debería haber además, no en un conteo realmente profundo. La revolución ocurrió cuando Hubble, en 1995, solo unos años tras su lanzamiento, capturó el primer campo profundo de Hubble. La historia de esta imagen se lee casi como una novela policíaca científica. Se sacrificó un tiempo valioso del telescopio, 10 días completos de observación, para mirar fijamente un pequeño y oscuro rincón del cielo apenas más grande que la cabeza de un alfiler. Muchos astrónomos eran escépticos, y por una razón muy sencilla: el tiempo de telescopio es la moneda más valiosa en la astronomía. Al principio, no observar nada parece una total pérdida de tiempo. ¿Realmente encontrarías algo ahí o solo fotografiarías la negrura de la nada? El resultado sorprendió incluso a los optimistas. En la imagen revelada aparecieron unos 3.000 objetos lejanos donde antes ni con grandes instrumentos se distinguía actividad. Así quedó claro. El cielo no está vacío, solo lo hemos explorado superficialmente hasta ahora. Fue como descubrir un mundo en un grano de arena, solo que ese grano era un pequeño y aleatorio cono de visión del universo. Ese pequeño fragmento del cielo, capturado por el Hubble, contenía galaxias elípticas, galaxias espirales, estructuras distorsionadas, algunas de ellas brillantes y cercanas, pero muchas débiles y lejanas. De un solo golpe se tenían más galaxias y una muestra representativa de las etapas del desarrollo cósmico. En la misma imagen, sistemas tranquilos, sistemas en colisión y muchos objetos que en su estructura y apariencia aún parecían inacabados. Entonces comprendí, si en este pequeño espacio hay miles de galaxias, el cosmos debe tener una cantidad inimaginable de islas estelares.
Y cualquier conteo con catálogos superficiales siempre era muy bajo. A fines de los 90, Hubble realizó otro Deep Field en el cielo del sur y confirmó el hallazgo, miles de galaxias en un campo igual de pequeño. Eso fue importante porque eliminó la preocupación de haber mirado por casualidad en una dirección inusualmente llena. Pero eso fue solo el principio. En los 2000 Hubble mejoró su tecnología. El Ultra Deep Field de 2004 amplió el límite de exposición. Se reunieron 11 días de exposición en varios meses, en un campo de la constelación de Fornax, en una zona muy oscura del cielo, para que el resplandor de primer plano y fondo no oculte fuentes débiles. Esta vez se contaron unos 10.000 objetos en el recorte. El Ultra Deep Field representó un salto que no solo consistió en más tiempo, sino en la combinación, con una exposición larga, varias tomas y una detección casi al límite de los detectores de imagen de Hubble. Cada una de estas galaxias podría contener cientos de miles de millones de estrellas o incluso mucho menos, pero solo el conteo literalmente les voló la cabeza a los astrónomos. 10.000 galaxias en una zona del cielo tan pequeña como un grano de arena sostenido a la distancia de tu brazo. Esa escala es el truco. Si hay tantas galaxias en un campo microscópico, el número total se dispara al extrapolarlo a todo el cielo, aunque los astrónomos añadieran incertidumbres generosas y fueran conservadores. Y fue más allá. Tras el Ultra Deep Field, en 2012 llegó el Extreme Deep Field, una versión más profunda en la misma zona del cielo que el Ultra Deep Field, que se creó al combinar todos los datos disponibles del Hubble durante aproximadamente una década. Eso, en esencia, fue astronomía a través de la paciencia. No se tomó una nueva foto, sino que la imagen más profunda se creó con muchas tomas previas de todo lo que Hubble vio ahí, incluyendo exposiciones muy profundas en rojo e infrarrojo. Allí aparecieron unas 5.500 galaxias, aunque en un recorte más pequeño, porque se optimizó la sensibilidad en la zona donde se esperan los candidatos más lejanos y rojizos. Lo importante no es el número absoluto, sino su significado, incluso si seguimos en la misma región. Así como en el Extreme Deep Field, cada mayor profundidad revela nuevas fuentes entre el ruido. En otras palabras, los astrónomos, tras el Extreme Deep Field y los Hubble Deep Fields, estimaron que el universo tiene más de 13.000 millones de años. Todas estas imágenes tuvieron en común que cada una mostró pocas galaxias. Al iniciar con la estadística y extrapolar cuántas galaxias hay por área en el cielo, las cifras resultaban cada vez más impresionantes para todo el universo. Los primeros Deep Fields estimaron 100.000 millones de galaxias y algunos análisis mencionaron hasta 200.000 millones porque ya en ese entonces se sospechaba que faltaban poblaciones enteras por debajo del límite de detección. Y aquí hay una trampa sutil. No solo se cuentan puntos, también hay que considerar factores como la cantidad desconocida de galaxias bajo el límite de detección. Es decir, galaxias que son demasiado débiles para la luz u objetos que están tan cerca unos de otros que no se pueden distinguir individualmente, hay que corregir eso. Por eso, las cifras de 100 o 200.000 millones son menos precisas. Una medición sigue siendo importante, al igual que un modelo calibrado con conteos de Deep Field. Esta estimación era muy incierta y un límite inferior. Los astrónomos ya sospechaban que las galaxias más pequeñas y débiles seguían siendo invisibles incluso en el Ultra Deep Field o Extreme Deep Field. Esto se debe por un lado a la cantidad de fotones, es decir, las partículas de luz que llegan al telescopio, y por otro lado también a la física. Al aumentar la distancia, el brillo superficial de las galaxias disminuye notablemente. Es el brillo combinado de todas las fuentes de luz en un campo observado y en una cosmología en expansión. El cosmos se expande aceleradamente. También influye el oscurecimiento de 1 más z a la cuarta potencia. Esto indica que el brillo superficial de galaxias lejanas baja rápidamente, ya que la expansión del universo estira la luz y retrasa los fotones.
En astronomía, aunque una galaxia entera tenga suficiente luz, esta se reparte en muy pocos píxeles, así de simple. El trasfondo es que en la práctica podría perderse si los detectores no son lo suficientemente buenos, y además existe el riesgo de confusión. En el Extreme Deep Field había muchos puntos que posiblemente representaban sistemas o grupos enteros. Por la resolución limitada de la tecnología antigua de Hubble, 2 o 3 galaxias podían contarse como una sola, especialmente cuando están muy juntas o cuando sus áreas exteriores son demasiado difusas para poder separarlas. Y más allá de un cierto corrimiento al rojo, la capacidad de detección de Hubble simplemente se vio superada. No es que las galaxias hayan desaparecido, sino que su luz se desplazó tanto al infrarrojo que los detectores de Hubble no pueden captarla y además llega muy débil. En el Extreme Deep Field se halló una isla estelar con corrimiento al rojo de 11.1. Este objeto tiene 13.4 mil millones de años y emitió su luz cuando estaba a esa misma distancia de nosotros. Y lo recordamos, por supuesto, esa no es su distancia actual, porque debido a la expansión del universo, ahora está aún más lejos de nosotros. La distancia acompañante, que considera la expansión del universo, para este objeto es de unos 32 mil millones de años luz. Así que los astrónomos se quedaron con la sensación de que hay más, mucho más, y eso no era solo una corazonada vaga, sino una consecuencia de la forma de la función de luminosidad de las galaxias. Si aumentan los sistemas pequeños y débiles, bajo ese umbral podría estar la mayoría de la población, no solo un par de %. Al mismo tiempo, la formación de estructuras nos dice que las primeras épocas estuvieron marcadas por muchos pequeños bloques de construcción que luego se unieron, que es precisamente el tipo de objetos que son más difíciles de ver, así que ya se sabía. Los datos muestran solo el extremo superior de la distribución, la punta del iceberg. La verdadera cantidad de galaxias se esconde en la zona oscura, debajo de eso. Aquí es donde un nuevo telescopio no es un lujo, sino necesario para convertir los límites inferiores en estimaciones reales. El cambio generacional en la tecnología nos trajo un telescopio al que le debo mi carrera en YouTube y que debía hacer visibles esos límites inferiores. El telescopio espacial James Webb, que se lanzó a finales de 2021 y ha estado en pleno funcionamiento científico desde 2022. El observatorio, conocido brevemente como Webb, es un cambio de juego para nuestra pregunta en dos sentidos. Su espejo principal es mucho más grande que el de Hubble, lo que mejora la recolección de luz y la nitidez de las imágenes. Con igual tiempo de exposición, se logran más detalles y se distinguen mejor las estructuras finas. En segundo lugar, y aún más importante, está optimizado para el infrarrojo y cubre de 0.6 a 28 micrómetros. Hubble cubre desde el ultravioleta y óptico hasta el infrarrojo cercano. ¿Por qué es tan importante por el programa de televisión? Las galaxias, por el corrimiento al rojo cosmológico, expansión cósmica, ya no llegan en longitudes de onda ópticas, donde Hubble es más sensible. Su luz, tras viajar miles de millones de años luz, pasa de ser ultravioleta o visible a radiación infrarroja. Hubble dejó de ver porque la señal salió de su rango espectral eficiente. Webb, en cambio, observa esa región con instrumentos como NIRCam, NIRSPEC y MIRI, diseñados para esas longitudes de onda. Ya la primera publicación científica de imágenes del telescopio espacial James Webb en julio de 2022, la imagen de campo profundo SMACS 0723, mostró de manera impresionante de lo que es capaz este telescopio. En esta imagen, con un tiempo de exposición de aproximadamente 12.5 horas, se hicieron visibles miles de galaxias, incluyendo objetos de fondo extremadamente débiles, que son ampliados adicionalmente por el cúmulo de galaxias. La masa del cúmulo funciona como lente gravitacional y revela galaxias que normalmente estarían ocultas tras él. Ese es un punto clave para nuestro proyecto numérico. El lente gravitacional actúa como un amplificador cósmico que permite a los astrónomos observar poblaciones galácticas que, sin este fenómeno, solo verían en campos profundos más extensos. Al poco tiempo, Webb no solo encontró más galaxias, sino sobre todo galaxias mucho más lejanas de lo que Hubble normalmente podría ver jamás.
Los astrónomos utilizan el corrimiento al rojo Z, como con imágenes de Hubble y otros telescopios, para medir la distancia y antigüedad de un objeto en el cosmos. Para esto se aplica que mientras más grande es Z, más antigua es la luz que recibimos hoy. Con Webb pronto surgieron candidatos cerca de Z igual a 11, 12, 13 y más. Ahora hay ejemplos confirmados espectroscópicamente en ese rango extremo. Por ejemplo, la galaxia lejana JETS GS Z14.0 con Z de 14.3, cuya luz viene de cuando el universo tenía menos de 300 millones de años. Ahí radica la revolución del infrarrojo. En galaxias muy lejanas, la luz original se desplaza tanto al rojo por la expansión que llega en el infrarrojo. El récord de Hubble, GNZ 11, tenía Z de 11.1 con luz de esa época, aproximadamente 400 millones de años después del Big Bang, lo cual es impresionante para esa época y sigue siéndolo hoy en día. Con Webb, las galaxias halladas son más antiguas y lejanas. La consecuencia, el número estimado de galaxias en el cosmos dio un gran salto hacia arriba. Este salto ya estaba planeado desde antes de que Webb entregara imágenes. En 2016, cuando Webb seguía en la Tierra, un equipo liderado por el astrónomo Cristóbal Consuleis, usando datos del Hubble y modelos de frecuencia de galaxias, calcularon que la cantidad asumida hasta entonces de aprox. El estimado de 100 a 200 mil millones de galaxias podría ser 10 veces menor al real. Él y sus colegas llegaron a la conclusión de que el universo observable contiene alrededor de 2 millones de galaxias, en otras palabras, 2 billones. Lo relevante de las declaraciones de Consuleis no es solo que aumenten, sino la razón detrás del incremento de islas estelares. Los astrónomos analizaron cuántas galaxias brillan débilmente y cuántas islas estelares han surgido en la historia cósmica. En el cálculo de Consuleis predominaban las galaxias pequeñas y poco brillantes. Una conclusión clave fue que los científicos afirmaron que las imágenes de campo profundo del Hubble no podían mostrar estas galaxias por su tecnología de detección antigua. Años después, el telescopio espacial James Webb confirmó esta suposición con imágenes profundas. Webb reveló galaxias antes invisibles en imágenes previas. Antes del lanzamiento del telescopio infrarrojo, quizás se pensaba, ya conocemos 100.000 millones de galaxias, no debe haber muchas más. Ahora lo sabemos. Esa estimación fue muy conservadora, ya que se subestimó la gran cantidad de islas estelares poco luminosas. Los datos indican que la estimación de 2 billones es realista e incluso podría ser demasiado conservadora, porque el telescopio permitió aumentar el número de galaxias detectadas tanto en los primeros tiempos, donde se esperan muchos sistemas pequeños, como por su mejor resolución. Además, Webb muestra claramente que las galaxias poco luminosas son especialmente comunes en ciertas épocas, como en la llamada era de la reionización, donde aparentemente los sistemas muy poco luminosos dominan en número. Eso es clave para nuestra extrapolación, ya que la suma no viene de casos excepcionales, sino de muchas pequeñas fuentes. El telescopio James Webb confirmó muchas galaxias de bajo brillo en el universo temprano y reveló estructuras que el Hubble pasó por alto. Sistemas muy rojos, dominados por polvo o envejecidos, cuya luz óptica está muy atenuada y solo se ven en el infrarrojo, mostrando una gran población. Esos objetos cambian una estadística de celdas porque no solo son puntos nuevos, sino una categoría distinta, de cuerpos celestes antes subrepresentados en deep fields ópticos. E incluso en regiones clásicas de deep field, es decir, donde Hubble ya había llegado muy profundo en el universo, Webb va aún más allá, porque en el infrarrojo medio distingue estructuras y separa fuentes que antes solo parecían un enrojecimiento difuso. El cosmos ya no tiene más galaxias, solo que ahora las vemos en la ventana correcta, pero hay otro aspecto aún más complicado. Al inicio del universo existían muchas galaxias pequeñas que luego se fusionaron en otras más grandes por colisiones. El análisis de Consuleis describe la evolución de la densidad numérica. Por unidad de volumen, en los primeros tiempos había claramente más sistemas pequeños, mientras que hoy en día dominan menos galaxias, pero en promedio más grandes.
Eso complica la estadística, ya que los campos profundos son como sellos temporales. Suelen incluir galaxias cercanas y tardías, así como lejanas y tempranas en la misma sección, mostrando distintas épocas cósmicas. Cuando se mencionan 2 billones de galaxias, se trata de una estimación basada en modelos y funciones de frecuencia del universo observable, no a un simple inventario como las vimos todas individualmente. El punto es que al considerar en serio las jerarquías galácticas y fusiones, se entiende por qué contar solo galaxias brillantes actuales subestima el cosmos temprano. Para ilustrar el increíble aumento de capacidad de los telescopios modernos, vale la pena echar un vistazo detallado a la técnica de Deep Field Imaging, es decir, el arte de hacer visibles las galaxias más lejanas en una porción aparentemente vacía del cielo. El principio es simple: exposiciones largas y campo pequeño. Sin embargo, esto no debe ocultar que hay una estrategia clara contra 2 enemigos: fondo y estadística. Fondo, porque los astrónomos necesitan cada segundo extra para aislar una señal débil del ruido del detector y del fondo del cielo. Estadística, porque un campo pequeño puede ser extremadamente profundo, pero también es vulnerable a la varianza cósmica. Uno puede mirar por accidente una zona del cielo más densa o vacía. Los deep fields son un compromiso. Deben ser pequeños para ir ultraprofundos y elegidos para minimizar perturbaciones y ser lo más representativos posible. Imaginemos que estamos en una colina en una noche oscura y queremos saber cuántas luces de casas hay en un radio de 50 kilómetros. Podríamos mirar a nuestro alrededor una vez, pero tal vez pasemos por alto las luces más lejanas porque nuestra mirada no permanece el tiempo suficiente en un solo lugar. El método Deep Field consiste en enfocar binoculares en una pequeña área y observarla por varios minutos. Poco a poco se hacen visibles luces débiles que permanecieron invisibles durante un vistazo rápido. En astronomía esto significa lo siguiente: en el Hubble Ultra Deep Field, la exposición total fue de cerca de 1 millón de segundos en solo 11 minutos de arco cuadrados, una pequeña fracción de 1 grado cuadrado. ¿Por qué tan pequeño? Porque con eso se optimiza la relación entre la señal de cada galaxia y el fondo que interfiere, y al mismo tiempo se concentra el tiempo del detector en una sola área, al llevar el telescopio al límite de su capacidad. También se usan trucos como el dithering, que toma imágenes ligeramente desplazadas para promediar errores y mejorar la resolución. Ese es el punto. Deep Field no es solo una exposición larga, sino exponer mucho tiempo y combinar efectos ópticos para que muchas señales débiles formen una fuente robusta. Comparemos las vistas de Hubble y Webb en el mismo campo estelar. A la izquierda está un recorte del Ultra Deep Field de Hubble. El tiempo de exposición fue de 11 días. A la derecha está la imagen del telescopio James Webb del mismo campo, con una exposición más de 10 veces menor, unas 21 horas. Webb revela muchas más galaxias extremadamente débiles y brillantes en rojo, que en la imagen de Hubble apenas eran visibles o no se podían ver en absoluto. Claro, podríamos argumentar aquí: Webb capta más luz, tiene cámaras y sensores modernos y opera en el infrarrojo. Las señales que recibe Webb no son solo más luz, en realidad contienen más información en el espectro adecuado. Así, las zonas oscuras del Ultra Deep Field de Hubble ahora muestran muchas galaxias débiles en las imágenes de Webb. También está el proceso de desagrupación en sitios donde Hubble no pudo separar galaxias que parecían un solo punto de luz. Pero Webb transforma un punto en varias galaxias. Esta comparación muestra claramente el cuello de botella tecnológico. Con solo la visión de Hubble, no podríamos distinguir muchos puntos de luz claramente visibles. No es que no estén, sino que están por debajo del límite de detección de Hubble o en la longitud de onda incorrecta. El telescopio espacial James Webb amplía la rendija, deja pasar más luz e incluye más galaxias en nuestro conteo. Es importante enfatizar que incluso Webb no podrá verlo todo. Existen galaxias aún más pequeñas y débiles que no se pueden detectar, y siempre existe el problema del brillo superficial. Las regiones exteriores difusas de las galaxias desaparecen primero.
Con cada nueva generación de telescopios elevamos ese límite y cada vez se vuelve más alto. Contar sigue siendo un objetivo cambiante, no porque lo hagamos mal, sino porque aprendemos a hacerlo más a fondo. Las imágenes del telescopio James Webb sorprenden por mostrar muchas galaxias sin importar la dirección. Incluso las imágenes que investigan principalmente otra cosa, como una estrella en primer plano o un cúmulo de galaxias, muestran en el fondo cientos de galaxias lejanas que prácticamente aparecen gratis en el campo de visión. Eso es una consecuencia directa de dos cosas: la sensibilidad de Webb en el infrarrojo y el hecho de que el cielo lejano está simplemente lleno de fuentes que aparecen en las imágenes ópticas. Y la famosa imagen de SMACS 0723 lo ha hecho icónico. Un campo del tamaño de un grano de arena, lleno de galaxias, algunas amplificadas por lente gravitacional. Es como si alguien hubiera subido el contraste y de repente vemos que la negrura del cielo no estaba vacía, sino que solo era un producto de los límites instrumentales que teníamos hasta ahora. Los campos profundos del Hubble ya son muy reveladores. Tras décadas trabajando con estas imágenes, sigo sorprendiéndome por la cantidad, diversidad y significado científico de las galaxias. Probablemente le dieron clic a este video porque tenían curiosidad de saber cuántas galaxias hay en el cosmos. Si ya vieron la primera parte, saben que los científicos estiman desde 2016 que hay 2 billones. Es posible que este número haya aumentado desde entonces. Y además de la cantidad, también aprendimos en ese video qué tipo de imágenes son las que se usan como base para contar el número de islas estelares. En la tercera y última parte les espera el conteo y la explicación de qué es una galaxia enana, una galaxia y un cúmulo estelar, y dónde están los problemas. Hay galaxias en fusión, lentes gravitacionales y universos isla alineados, entre otros. Y cómo los científicos, usando el campo profundo extremo de Hubble, determinaron el número de 2 billones. Así que sintonicen el lunes 16 de marzo a las 6 de la tarde, porque entonces se estrenará la tercera y última parte de la trilogía de las 2 billones de galaxias. Les deseo lo mejor y una gran semana. Adiós.